Hoy es el día en el que ustedes nos mandan sus opiniones sobre situaciones específicas de fútbol y deportes en general, y nosotros contestamos lo que se nos dé absolutamente la gana, porque es nuestro podcast y no hay discusión al respecto. ¿Cómo estás, Luis Herrera? Muy bien, Martín Palacio, ¿qué tal? Listo para este gran programa que aparentemente va a durar más que los anteriores porque tenemos como 30 opiniones del público. Sí, vamos a ver si podemos hacer todas. En general, la verdad es que además están muy bien. No hay ninguna que yo haya leído y que haya pensado, jule. No, estas están muy bien. Y bueno, lo de que no hay discusión es obviamente broma. Pueden discutir con nosotros en el Twitter de nuestro podcast, que es Desde el Bar Pod, o los nuestros, que son Martín Delp, para mí. Y Luis RHA. Y créanme, en estos días no tenemos otra cosa que hacer, así que habrá mucha discusión, no solo de deportes. Bueno, sí tenemos que hacer, estamos jugando el Fórmula 1 de PlayStation. La verdad es que Luis es mejor que yo, pero ahí voy, ya no me estrampo contra cualquier cosa sin razón aparente. Lo que sí es que mis dedos piden paz, me gustaría tener el volante por una vez en la vida. Sí, voy a tomar este pequeño cachito en el que Martín dijo que Luis es mejor y lo voy a reproducir 20.000 veces el resto de nuestras vidas, en muy diferentes contextos, pero bueno. Vamos a pasar de una vez a los yo creo que los envían los tuiteros. ¿Quieres arrancar tú con la primera opinión? Sí, claro. Entonces te la leo, ¿no? Pues va, nos la manda nuestro amigo Culé, @MexicanCulé5, que dice: yo creo que la gestión de Bartomeu ha desaprovechado la mejor versión de Messi comprando jugadores sobrevalorados. ¿Creen que pueda mejor él o los años que le quedan en la élite a Messi? Pues sí, la pregunta es un poco rara, pero creo que quiere decir, creen que pueda mejorar en los años que le quedan en la élite a Messi. Sí, yo creo que Bartomeu ha hecho un poco un caos en general, desde la elección de los refuerzos hasta la elección de los entrenadores. Pero en realidad me parece que el problema fundamental del Barcelona es que se han gastado el dinero en tonterías. Gastaron un montón de dinero en Dembélé, que a mí me encanta Dembélé, pero se ha lesionado todo el tiempo. Han gastado enormes cantidades en jugadores que no sé si no tienen la capacidad o la calidad, pero no son quizá el tipo de futbolistas que el Barça requiere, y tiene que ver también con un problema filosófico, que es que este Barça es difícil saber a qué quiere jugar. No es... El ADN Barça todavía está por ahí, pero a veces tratan de jugar más directo, dan bandazos con los entrenadores. Un día quieren a Xavi, el otro día quieren a Koeman. Es realmente complicado. O sea, Valverde era sí, es un técnico al que le gusta el buen trato de balón, pero que también jugaba mucho más directo, y de pronto echan a Valverde, traen a Quique Setién, que es absolutamente de la escuela guardiolista, pero no tienen los jugadores para hacerlo. Es complicado, y si a eso le sumas que la Masía no ha producido a los jugadores, pues se han estado gastando dinero en refuerzos constantemente, y esos refuerzos pues no pueden acompañar a Messi. Así que no sé si se está desaprovechando la mejor versión de Messi, porque para mí, sinceramente, la mejor versión de Messi estuvo entre 2012 y 2014, pero sí estamos desaprovechando al mejor jugador. Yo, el Barcelona, yo no le voy al Barça, pero se está desaprovechando al mejor jugador de la historia en unos años que podrían ser todavía muy, muy productivos, y que lo están siendo, pero que podrían ser más. A ver, ahora me toca a mí leerle a Luis. Dame la de Osvaldo con B para que no sean dos del Barça seguidas. Ok. Yo creo que México podía haber avanzado más lejos en el Mundial de 2020 si no perdía versus Uruguay. Pues sí, de hecho, de esto ya hemos hablado en otros podcasts, en otras ediciones, otros episodios, y la verdad es que sí, el camino que nos mostraba el cuadro de ese Mundial para el líder de ese grupo parecía muy asequible. Tenía a Corea del Sur como oponente en octavos de final, y después de eso un duelo ante el ganador de Ghana o Estados Unidos, que fue Ghana. Entonces, considerando que México se ha enfrentado a Corea del Sur tanto poco antes como poco después de ese Mundial, ya fue en la fase de grupos del 98 y también en la de 2018, si ya olvidaba que mundial fue, y ambas veces le ganó jugando mejor, y además le hemos enfrentado alguna que otra vez, si no me equivoco, en un mundial juveniles y cosas así. En Copas América también. Copas América alguna vez. Nos echó una vez de la Copa Oro, un ese tipo de cosas que uno no entiende, pero bueno, fue en penales. Pero en términos generales sí podemos decir con cierta confianza que México sí es mejor selección que Corea del Sur. Aquella Corea no era particularmente... Pero dije Copas América, Copa Oro. No, y algunos jugó la Copa América. Sí, sí jugamos con Copa Oro y perdimos además en penales. Pero bueno, era predecible que se le podía ganar a Corea más que ganarle a esa Argentina, ¿no? Claro, y a fin de cuentas el camino seguía asequible en cierto modo con ese duelo ante Ghana, que habría sido duro porque a fin de cuentas a México los equipos africanos no se le dan
de la mejor manera, pero bueno, también tenemos la experiencia reciente de haberle ganado a Camerún en el Mundial de Brasil, tenemos la experiencia de Sudáfrica en Sudáfrica, que se le pudo sacar el empate, entonces sí, parecía el camino, al menos de los últimos 7 mundiales en los que nos quedamos en octavos, esa ruta que dejamos ir por el partido que se perdió con Uruguay, aunque ojo, había que ganarlo, no bastaba el empate, entonces no era fácil, pero bueno, de conseguir esa ruta, probablemente México tenía la mejor oportunidad de los últimos 20, 30 años para llegar al quinto e incluso al sexto partido. Sí, saliendo de fase de grupos, porque si le hubiéramos ganado a Holanda en 2014, entonces la ruta sí era realmente muy, muy sencilla para llegar a semifinales. Pero en fin. Ok, ¿quieres la de Messi o la de Pico Dios? Yo la de Pico Dios. Ok. Nuestro amigo Andrés, @AndrésArm, _bajo, dice, yo creo que Pico Dios es el mejor jugador de la historia de Pumas. Es que para hablar de Pico Dios hay que hablar de la santísima dualidad. Porque Pico Dios no es solo uno, es dos. Y a su vez es uno. Y no es solamente hombre, es Dios. Así que es dos, Pico Dios, Dios. Y ese es el rezo que tenemos que hacer todos los aficionados de Pumas cuando invoquemos al mejor jugador de la historia de la humanidad. Efectivamente. Vamos a la siguiente. Vamos ahora con Messi. No, la de Campos también. ¿La de Campos? Ok. Sí. Bueno, vamos con Campos entonces. José Luis Pepe Lo 14 dice, yo creo que Campos en esta época hubiera estado jugando en algún equipo de Champions o Europa League. El primer impulso que tengo es decir que sí, porque el nivel de Jorge Campos en su momento fue definitivamente entre los mejores entre los mejores porteros del mundo. Y evidentemente en esta época han cambiado un poco las circunstancias para los jugadores mexicanos y ya no es tan difícil salir. Dicho esto, considerando que a Memo Ochoa le costó muchísimo trabajo tener esa carrera en Europa de muchos años y que siempre tuvo que hacer en equipos de menor nivel como el Ajax o como el Málaga o Granada, y no fue hasta que llegó a Bélgica que pudo jugar una competición europea, para Campos no estoy seguro de que no hubiera sido distinto, porque a fin de cuentas el problema de la estatura era algo que le habría puesto un escollo muy grande, porque más allá de que sea un gran jugador, de que haya sido un jugador muy popular, pues la verdad es que en Europa sí le consideran muy importante el hecho de la estatura, y Campos pues era muy chaparrito para dar el perfil de un club europeo. Entonces me parece que habría sido más probable que tuviera una ruta muy parecida a la de Ochoa, irse a un equipo pequeño, tratar de demostrar ahí, e incluso demostrando y jugando bien, no habría sido fácil que ningún equipo de nivel Champions o Europa League, salvo que fuera de una liga menor, se hubiera fijado en él. Y bueno, simplemente hay que recordar porteros equivalentes a él que sí fueron a Europa en aquellos tiempos, como René Higuita y José Luis Chilavert. Nunca fueron equipos muy grandes. Higuita jugó un rato en el Valladolid, no funcionó ahí. Chilavert jugó en el Montpellier francés un buen rato y en el Zaragoza, que tampoco fueron equipos superlativos. En Europa, en general, en cuanto a los jugadores, sí hay más apertura a mercados alternativos a los jugadores de campo, pero con los porteros es mucho más complicado, ¿no? Eres o europeo o argentino o brasileño, si no, está difícil. Aunque bueno, Campos podría haber jugado, vamos a decir cualquier cosa, en el Ajax y haber llegado a la Champions por esa ruta, ¿no? Pero normalmente creo que tiene razón Luis. Y hay que recordar que Campos estuvo a punto de fichar por el Everton, con un Everton que estaba en muchos problemas de descenso en aquel entonces, y al final fue, si no me equivoco, él el que decide no ir. Así que sí podría haber jugado en Europa en algún momento. Ok. Voy a recordar que ya en este podcast Martín ha dicho que yo soy mejor que él y que tengo razón, y voy a grabar ambos clips para futuras discusiones. Dicho esto, pasamos a la siguiente. Ahora sí vamos con la de Messi, que te la estaba jugando a ti, que es nuestro amigo Nathan Drake, @chicharísimo. Dice, yo creo que Messi, con el paso de los años, se terminará convirtiendo en un jugador que explota mucho el carril central y la zona 14 con sus asistencias. A ver, sí, es un jugador que se está volviendo cada vez menos explosivo. O sea, ya es muy difícil ver a un Messi pues driblar 3 o 4 jugadores y ganar en carrera por la absoluta normalidad de la edad. Es un jugador que se ha vuelto más cerebral, que conduce más el balón en zonas menos de riesgo, con la finalidad de encontrar espacios para dar pases decisivos o para sacar disparos de media distancia. Entonces sí, es en efecto lo previsible. Ahora, hay que ver qué pasa con el Barcelona, hay que ver cuánto tiempo más Messi quiere jugar así, porque ciertamente el Messi que se vio antes de la pausa por el coronavirus, sí era un Messi que estaba dando
estaba siendo menos regular, digamos. Era un Messi que seguía siendo genial en algunos partidos, pero en otros tendía más a desaparecer, cosa que no sucedía antes. Pero sí, esa transformación es para mí también lo más lógico que podríamos esperar de este jugador. No creo que además Messi vaya a desaparecer así nada más. No es que vaya a dejar de ser trascendente. Lo que sí creo es que se va a convertir en un jugador más parte de un elenco, o sea, siendo todavía el principal, pero más apoyado en compañeros que definiendo él solo los partidos, que es lo que estaba pasando en los últimos años. Bueno, no en los últimos años, sino en el Barcelona desde 2011 a la fecha. Así es. Jaime Ojeda, que es buen amigo, que tiene un podcast de la MLS y es experto en la MLS, dice: yo creo que este año no se jugará la Leagues Cup y la Campeones Cup por lo congestionado que va a estar el calendario de la MLS y la Liga MX por el coronavirus. Pero sí habrá que cuadrar fechas para terminar la Conca Champions. Eso no puede quedar desierto, ¿no? Lo otro sí es prescindible. Sí, bueno, de acuerdo en que la Conca Champions se va a terminar jugando hasta el final. A fin de cuentas, la ventaja que tiene la CONCACAF respecto a otras confederaciones es que su torneo de Champions League acaba por en abril, pero el Mundial no es hasta noviembre, entonces no hay ningún problema en posponer fechas y que se termine de jugar en el otoño. Incluso hay que mencionar que tanto la Copa Libertadores como el torneo de África y Asia, todos terminan en la segunda mitad del año. Entonces, sí, en ese aspecto no hay ninguna duda de que la CONCACAF tendrá oportunidad de completar su torneo en el resto del año, siempre y cuando volvamos a la actividad en algún punto pues, del verano probablemente, ¿no? De lo otro, la Leagues Cup y la Campeones Cup, pues la lógica diría que se van a posponer o cancelar, al menos recortar la Leagues Cup, pero hablamos de Liga MX, MLS y esta relación de negocios, que lo importante es el negocio, entonces no lo daría como algo seguro, ¿no? Sí creo que el juego de estrellas entre Liga MX y MLS se va a posponer, ese sí no veo manera de que tenga caso hacerse, afortunadamente, porque va a ser un desastre, pero la Campeones Cup en particular no es un solo partido, entonces hasta lo pueden convertir en una especie de partido de beneficencia o algún pretexto encontrar para hacerlo. Y la Leagues Cup quizá decidan recortar el formato a lo mismo que fue el año pasado, de solo 8 equipos, para poder hacerlo en 3 semanas. Pero vaya, aunque la lógica diría que sí, que puede haber muy pocas fechas para terminar todo, hablamos de la Liga MX y la MLS en esta relación de negocios, entonces no puedo descartar que los jueguen todavía. Yo estoy absolutamente convencido de que se van a jugar. Los equipos están perdiendo un montón de dinero por el coronavirus. Ya hay equipos en México y en otras partes del mundo, pero estamos hablando de México por el momento, que están reduciendo los salarios a la mitad de sus jugadores. Necesitan ese dinero y ese dinero viene normalmente de los aficionados del otro lado de la frontera. Me parece que la única manera en que no se jueguen esos torneos es si no existen las garantías de salud para hacerlo, pero estoy casi convencido que se van a jugar. Ahora, si la pregunta es, ¿se deberían jugar deportivamente? Pues para mí no, pero ellos van a encontrar la manera porque necesitan esa lana. Ahora, te toca a ti. Te paso la siguiente, que va de la mano de esta vez. Saldaña de Robe, de @RobeCumbiero16, dice: yo creo que la Liga MX la cagó machín en no llegar a un acuerdo con Conmebol y quedarse a competir con la MLS en torneitos. Sí, se acabó. No hay mucho más, así que te doy una más porque... Sí. Carlo Brigante, @Carlo Brigante: yo creo que la Liga MX debería desaparecer la liguilla, no eliminar el ascenso y luchar por 2 lugares en la Libertadores. El fútbol mexicano cada vez peor en su estructura. Esa la quería contestar yo porque no sé por qué en México, bueno, sí sé por qué, pero en fin, digamos que no sé por qué porque suena mejor retóricamente. No sé por qué en México una sección de aficionados tiene satanizada la liguilla. La liguilla es lo mejor que le ha pasado al fútbol mexicano. Sí, punto. sin duda. O sea, no, lo que hay que entender es que en Europa, o sea, porque la comparación es con Europa, es que en Europa se juegan torneos continentales. Entonces, tener una liga sin liguilla a muchos partidos, a 38 partidos, tiene sentido porque el séptimo lugar todavía tiene una motivación para jugar con todo hasta el final, ¿no? Porque puede calificar a Europa. Y como hay más de un descenso, 3 en algunas ligas, 4 en otras, también los de abajo tienen motivación. Entonces las últimas jornadas se juegan con por lo menos 13 o 14 equipos involucrados en algo, ¿no? En lo que sea, ya sea título, ya sea descenso, etc. En México no sucedería así. ¿Por qué? No hay torneos continentales. Aún si fueran Libertadores, a los clubes mexicanos no les interesa tanto porque las distancias son demasiado grandes y la logística es complicada. Además, no es que les dé muchísimo dinero. La Libertadores tendría que subir un montón sus premios económicos, como hizo
hizo la Conca Champions para que los clubes mexicanos estuvieran realmente interesados. Ese es el asunto, ¿eh? O sea, los equipos mexicanos dejaron de meterle calor a la Libertadores porque no les pagaban lo suficiente. No hay otra cosa. Entonces, si tuviéramos una liga con 18 equipos a 36 partidos sin liguilla, sería una catástrofe. Sí, porque además hay que considerar que muchos clubes, o sea, muchos de ustedes que son fans de sus clubes y que lo siguen y que se quejan de que la liguilla hace que solo interese el final, la verdad es que muchos aficionados dejarían de ir a los partidos a partir de la jornada 8. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes ser aficionado, digamos, del Pachuca o del Toluca y tu equipo tiene un mal arranque y bueno, te puedes recuperar, tener una buena racha a mitad del torneo y colarte a liguilla como octavo lugar. Entonces tú sabes que mientras no estés hundido realmente en el final de la tabla, como por ejemplo ahora el Monterrey, que se fue al último lugar y no sabía manera que podía salir, pero mientras estés en el lugar 14, 13, pero no muy lejos del octavo, aún tienes una posibilidad de ser campeón. O sea, aún vale la pena seguir jugando porque una buena racha y te cuelas al octavo. Y sí, puede sonar que, pero es que es fomentar la mediocridad. Es lo que hay. A fin de cuentas es que esa posibilidad de seguir en liguilla es lo que motiva a los aficionados a seguir en los estadios todavía durante las jornadas del medio, cuando su club anda en horas bajas, y muchos de ellos se logran colar a liguilla y tener una posibilidad de título. Si el torneo es largo y solamente hay campeón a puntos, la verdad es que la mitad de equipos se van a quedar sin nada que jugar desde la jornada 10 y la afición los va a abandonar. Y yo añadiría algo más. La posibilidad de venta de partidos en un torneo como México se volvería mucho más importante. En este momento no se venden los partidos por dos razones. Bueno, no sé si se vendan, pero en general no se venden por dos razones. La primera es que los jugadores ganan muy bien. Eso no cambiaría, a no ser que obviamente los aficionados dejaran de ir a ver, de ver los partidos y verlos en la televisión y entonces los jugadores ganaran menos. Esa es la primera. La segunda es que los jugadores están jugando cosas. Todos. Entonces, tú como jugador, digamos, voy a decir nombres ficticios porque después si no los equipos, la gente se ofende. Tú como jugador del Atlético Zumpango, si tu equipo está en el lugar 11, todavía te estás jugando la posibilidad de calificar a la liguilla. Entonces no vas a tirar un partido por dinero porque sabes que si calificas a la liguilla, entonces tienes oportunidad de ser campeón. Y si eres campeón, entonces vas a ganar más primas, más dinero y vas a poder irte a un equipo más fuerte, bla, bla, bla. Pero imaginemos que ese Atlético Zumpango que está en el lugar número 11 no se juega nada, la liguilla no existe y el único que tiene premio es el campeón. Entonces, el que va en segundo lugar, el Flores Blancas FC, perfectamente podría ofrecerle una lana a los jugadores del Atlético Zumpango para que se dejen perder porque el Zumpango no se juega nada, mientras que el Flores Blancas FC se está jugando la liga contra el Agarra la Jarra, ¿no? O sea, entonces las posibilidades de que eso suceda son grandes y eso sucede en España también. Cuando son las últimas semanas, sobre todo en las ligas de segunda y tercera, siempre se habla de los maletines que vienen y van y ha habido investigaciones incluso con cosas que han sucedido, porque son equipos que, como no hay competencias europeas, no se juegan nada contra los equipos que sí se están peleando el ascenso. Entonces, incluso en primera división ha habido casos, bueno, hace poco Javier Aguirre enfrentó un juicio porque se dijo que su equipo se había dejado ganar un partido, que su equipo se había dejado ganar, o que había pagado para que se dejara ganar el Levante. Hay partidos en los que sí pasa eso, que lamentablemente hay un club que no se juega nada porque ya es la jornada 37 y está en el lugar 12 y el club de enfrente se juega mucho y pasa no solo y hay incluso casos, digamos, que son ya conocidos de clubes que se dan el favor uno a otro. Pasaba mucho, por ejemplo, me acuerdo de un partido Sevilla-Granada, que el Granada estaba desesperado al revés, el Sevilla estaba peleando por Europa y el Granada ya estaba salvado y quedó 4-1 de una manera muy sospechosa. Creo que fue al revés, creo que fue el Granada el que ganó 4-1, sí, estoy yo al revés. También se daba mucho con el Racing Santander contra Sporting de Gijón, que se daban la mano uno a otro según quién era el que estaba en peligro. Entonces el que estaba en peligro perdía 2-0 y no dejaba de pasar. Entonces bueno, es otra razón más por la cual torneos largos a solo puntos en una liga como la mexicana no es conveniente. Pasemos a la siguiente. A lo mejor pasemos a lo que sigue. Pásame la de esta, Daniel Fausto. Soy yo, ¿no? Perdón. Yo creo que Diego Lainez explotará su potencial en 2 años. Sin embargo, no sé si los equipos europeos lo aguantarán, a pesar de que en Europa entienden más el tema de llevar a los jugadores. Aquí la verdad es que yo también creo que sí, que Lainez va a tener que esperar, bueno, no esperar, pero le falta un tiempo para explotar. Quizá a la hora de irse de México, pues al haber llegado a un club que tenía otras prioridades, como es pelear siempre por meterse a Europa y que no se puede dar el lujo de darle suficientes minutos,
pues eso lo ha estancado un poco en su desarrollo. Quizá el Betis creía que la Lainez estaba un poco más avanzado y se han dado cuenta de que le faltaba aprender algunos conceptos, mejorar en su físico. Pero no creo que exista peligro de que en Europa se cansen de él, porque a fin de cuentas tiene 19 años. Y en Europa podemos ver innumerable cantidad de jugadores que simplemente van pasando de un club a otro, con el Betis debe tener contrato hasta 2024, si no me equivoco. No, se fue en 2019 principios. Sí, 19. A principios. Entonces, solo el hecho de que le queden 4 años de contrato significa que por lo menos el Betis podrá cederlo 4 veces en el peor de los casos. Aquí más bien el hecho no es que se harten los clubes europeos de él, sino de que en algún punto él se cansara de estar picando piedras sin ver resultados y optara por aceptar la primera oferta de la América para volver. O de Tigres, como ya le ha pasado a ver jugadores mexicanos. Entonces, depende más de él. Si él tiene el sueño de triunfar y la confianza y sabe que se fue joven y que tiene que seguir picando piedra, pues va a seguir intentando hasta que se encuentre con el equipo que le dé esa oportunidad de crecer, sea un club de primera en España o un club de segunda, o acabar yéndose a Holanda como quizá debió ser al principio. Pero sí, no van a ser los clubes europeos quienes van a decir, no, este jugador fracasó a los 19 años, ya no me sirve. No, al contrario. O sea, en Europa hay infinidad de clubes que siempre están buscando ese tipo de jugadores que no logró despegar desde el principio, pero que saben que es cuestión de tiempo para explotar. Les puedo dar el caso, por ejemplo, de Martín Odegaard, que llegó al Real Madrid, no funcionó ahí, lo mandaban al Castilla, no funcionó, lo mandaron a Holanda, jugó en el Heerenveen, no me acuerdo con quién más jugó. Durante años parecía perdido y ahora es la estrella de la Real Sociedad. Y va a regresar al Real Madrid. Lo que sí puede pasar, y la diferencia con Odegaard, me parece, es que los clubes noruegos no podían ofrecerle una la nota al Real Madrid para repescar a Odegaard. Mientras que el América o Tigres sí pueden ofrecerle un montón de dinero al Betis para repescar a Lainez, y entonces que el Betis se vea tentado para ello. Ahora, viendo la devaluación del peso con el dólar y la situación actual de los clubes mexicanos, no va a pasar. Por el momento Lainez se va a quedar en Europa. Sí. Venga, vamos a la siguiente, que es de nuestro amigo Alan López, @alanch14. Dice, yo creo que la mejor época del Manchester United terminó con Sir Alex Ferguson y pasará muchísimo tiempo para que vuelva a ser relevante a nivel top. A ver, yo no creo que haya duda de que la gran época del Manchester United empezó y terminó con Sir Alex Ferguson. Ahora, que pasará mucho tiempo antes de que vuelva, no lo sé. El Manchester City sin duda va a ser golpeado por la suspensión que tiene de Champions, porque eso va a mermar sus ingresos sin duda. El Liverpool, si bien es cierto, ha aprovechado este gran momento con Jürgen Klopp y su tridente ofensivo y jugadores como Van Dijk y Addison, no es un equipo financieramente tan sólido como los otros grandes en Europa. Digo, en Europa sí. El Chelsea está ahí más o menos. El Tottenham parece estar ahora de bajada. Del Arsenal ni hablar. Me parece que sí hay un hueco para que el United pueda volver a ser un equipo poderoso que esté luchando por cosas grandes. Sin ir más lejos, la contratación de un solo jugador, Gelson Fernández, cambió por completo Bruno Fernández, perdón. Cambió por completo la dinámica del equipo, que ahora está muy cerca de meterse a puestos de Champions. Entonces, sí, claramente, digamos que hay un contexto para pensar que el United podría volver a los primeros planos, sobre todo a partir de la temporada que viene, pero van a necesitar, me parece, uno, que Pogba recupere el nivel que alguna vez tuvo, y dos, conseguir un 9 que sea un 9 que realmente ofrezca garantías. Si suceden esas dos cosas, me parece que el United va a poder pelear por el título en la próxima temporada junto con el Liverpool y el City. Vamos a ver, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas, en la Premier League no deja de ser una liga tan competida que sí, de repente nos damos cuenta de que algún club se va un poco abajo, pero se levantan. Estaba mirando la tabla de campeones en los últimos años y literalmente no ha habido un solo equipo que domine la liga por un periodo largo desde el United, precisamente. O sea, hablamos de que el último tricampeón fue precisamente el equipo de Ferguson en 2009, que había ganado también los dos anteriores, y antes de eso el propio United entre 99 y 2001.
Pero desde entonces siempre son equipos que dominan 1 o 2 años y dan un paso para atrás. O sea, es muy difícil mantenerse competitivo por lo mismo, porque el resto de clubes también tienen muy buen nivel de ingresos. Entonces, si bien ahora el City y el Liverpool parecen un paso adelante del resto, pues sí, como dice Martín, al City le va a pegar muy duro este castigo por la Champions. El Liverpool va a ser campeón por primera vez en 30 años y nada asegura que puedan mantenerse a nivel por mucho tiempo más. Bueno, Entonces, nada sí, asegura que sea campeón porque capaz claro, está en la liga. pero pinta que sí le van a dar la corona. El título, digamos, el campeonato. Y sí, o sea, el United puede parecer que está en este momento en una crisis muy importante, pero a fin de cuentas fue subcampeón apenas hace 2 temporadas. Lejísimos, ¿no? Lejísimos, o sea, no tuvo ninguna chance de ganar. Pero fue el subcampeón, entonces... si clubes como por ejemplo ahora el Leicester, que volvió a que está otra vez en el top 3, y el propio Sheffield United, que está ahorita peleando por Europa, Wolves, si pueden ser competitivos, también el United puede. Simplemente es un poco eso, que aquellos jugadores que ya tiene, como Bruno Fernández y Pogba, pues mantengan un nivel top. Pogba en particular ha sufrido para hacerlo, y atinarle a un fichaje o dos. Con que le atines de repente a una estrella como en su momento a Cristiano, o que le ganes de algún modo la partida al Madrid por Mbappé, sí, puede pasar. O un gran central como hizo el Liverpool con Van Dijk, y mantengas a Bruno Fernández y consigas un 9 que pueda marcar más diferencias. Raúl. Dice que Raúl Jiménez, no sé, un 9 que pueda realmente marcar más diferencias, pues puede ser, ¿no? O sea, no me parece para nada descabellado. A ver, la que sigue. Yo creo que Messi no va a volver a levantar una Champions League al igual que Cristiano, dice Armando Jr. Nos lo manda Richard Kimble, ahí la verdad es que es muy difícil saber, porque la Champions es tan competida que puede pasar que efectivamente que no lo ganen nunca más, o puede pasar que lleguen a la final este año, porque a fin de cuentas no hay un claro favorito para ganar la Champions. O sea, este año era Liverpool y ya quedó fuera. Entonces, a ver si hay Champions. A ver si hay Champions también, a ver si se acaba. El Real Madrid también parece que va a quedar fuera si se termina su serie. Entonces, está muy abierta la Champions League este año para cualquiera. Y no podemos descartar que, siendo los jugadores que son, que siguen siendo la élite del fútbol mundial, Messi y Cristiano, que ellos puedan arrastrar a sus equipos a ganarla, ¿no? Porque sí, habrá que ver cómo se define la Champions si se reinicia. Se decía que es muy factible que se reinicie con un formato a partido único. Entonces, ese tipo de cosas puede influir quizá a favor de que aquellos clubes con jugadores estelares como Messi o Cristiano tengan una ventaja respecto a una serie a 2 juegos. Entonces, es muy difícil pensar en que no la vuelvan a ganar. O sea, puede pasar, pero yo diría que es igualmente probable que sí, que alguno gane alguna vez. De acuerdo. La siguiente es de Juan Esparza, @JuanEsparza94. Dice: yo creo que Juan Carlos Osorio debió haber seguido el frente de la selección 4 años más. Yo voy a decir que no. A mí, todos los que me siguen saben que siempre admiré a Juan Carlos Osorio tácticamente. Me parece un entrenador que sabe un montón y un entrenador que sabe comunicarlo, que cometió ciertamente errores importantes en cuanto a decisiones en momentos clave, y eso me parece que fue su perdición con la selección mexicana. Creo que es un entrenador que le enseñó mucho a los jugadores que están, que lamentablemente le tocó un fin de ciclo y entonces muchos de esos jugadores ya no van a estar, pero otros como Néstor Araujo o como Jesús Gallardo o Edson Álvarez, por ejemplo, Raúl Jiménez mismo, son futbolistas que van a aprovechar mucho el tiempo que lo están aprovechando, ¿no? El tiempo que pasaron junto con Juan Carlos Osorio. Me parece un gran entrenador que además lo estaba demostrando ahora que volvió a Colombia. Se tardó 6 meses, pero tenía al Atlético Nacional en primer lugar de la Liga Colombiana. Pero la relación con los medios y con los aficionados en México estaba ya tan desgastada que me parecía que era el momento de un cambio. Creo que el propio Osorio ya no estaba tan motivado para seguir con la selección mexicana como lo había estado al principio de su periodo. Hasta se me olvidó cómo decía la Volpe de su proceso, del proceso. Me parece que ya no estaba tan motivado, me parece que la prensa le estaba pegando demasiado fuerte, me parece que había un hartazgo general de los aficionados, no en cuanto a Juan Carlos Osorio específicamente, de algunos sí, de otros no, pero sí de todo el desgaste de la discusión sobre Juan Carlos Osorio. Me parece que en otro país, quizás con menos apasionamiento a corto plazo, Osorio sí podía haber seguido, porque me parece que tenía las condiciones y la capacidad de hacer un trabajo a más largo plazo, pero por personalidad, pero porque era un tipo muy arriesgado, que tomaba decisiones
muy poco convencionales. Me parece que eso no cayó del todo bien en una serie de aficionados, que además pues sí son malinchistas y no les gusta que un colombiano sea el entrenador de México. Y bueno, me parece que lo mejor sí fue que se fuera. Me parece que Tata Martino es un entrenador muy bueno, muy capaz. Creo que caímos de pie en esa selección. Es un entrenador además dentro de todo del mismo corte que Osorio en cuanto a idea de juego y en cuanto a conceptos. Entonces me parece que creo que lo que sucedió fue lo mejor que le podía haber sucedido a la selección mexicana. Sí, yo en su momento, si me hacían esa pregunta, acabando el Mundial, yo sí hubiera pensado que sí, que era ideal que siguiera, porque como dijo Martín, es un muy buen técnico que estaba muy preparado y que creía que podía aportar mucho a la selección si seguía 4 años más. Después, con todo lo que vimos en cuanto al hartazgo, la mala relación con los medios y con la afición, puede uno entender que sí, quizá en la teoría pudo haber servido que siguiera, pero en la práctica iba a ser un golpeteo incesante que habría terminado por echar abajo esto. Y a fin de cuentas, la mención que hace de Tata Martino, o sea, parte de lo que me preocupaba de que no siguiera Osorio era quién lo iba a reemplazar, porque no iba a ser fácil encontrar un reemplazo, digamos, en la misma categoría. Pero por suerte, como dice Martín, caímos de pie, encontramos a un entrenador que está probablemente, si no en la misma categoría, incluso un nivel arriba de Osorio en términos de experiencia, de conocimientos. Entonces, sin duda, por ese lado fue para mejor haber hecho el cambio. Para mí, Osorio sabe más, pero Martino, como técnico a nivel decisiones, a nivel experiencia, a nivel manejo de grupo, a nivel inteligencia emocional, quizás está por encima de Osorio. O sea, si me dieran a calificar, si fuera como el FIFA, en cuanto a conocimientos, Osorio tiene un 9 y Martino tiene un 8, pero en general Martino tiene un 85 y Osorio tiene un 82. O sea, eso es más o menos como lo vería, ¿no? Siguiente pregunta, de la siguiente afirmación. Y esta sí es para Luis, es muy importante. Yo creo que era un mejor nombre, duelo a muerte con cuchillos, y que en México se necesita traer más técnicos ajenos. Ya estoy hasta la madre de escuchar los mismos técnicos de siempre con las mismas ideas anticuadas de siempre. Sí, bueno, el tema del nombre, digamos que ya hemos tenido varias discusiones al respecto. Hasta ahora no con cuchillos, así que ya algún día volverá quizá esa simpática grabación de Japón. Y bueno, del tema de técnicos extranjeros, estoy de acuerdo. Yo de hecho hice un hilo que convertí luego en artículo hace unos meses a propósito del Morelia, que hablaba de cómo cuando se fichó a Pablo Guede, un periodista, creo que fue Faitelson, criticó ese fichaje porque no lo conocía y decía que por qué no se le daba oportunidad a Puente, a Palencia, no me acuerdo quién es ¿Quién más. es Pablo Guede? ¿Quién es Pablo Guede, Luis? ¿Quién es Pablo Guede? Exactamente. ¿Por qué no se le da oportunidad a Rafa Puente o a Palencia? Claro, entonces, ¿y qué pasó? Que Pablo Guede llegó al Morelia a semifinales y jugando muy bien. Y como él, estaba también el caso del técnico de Santos Laguna, Almada, que llegó sin gran cartel a México y tenía Santos como líder general, jugando bastante bien. ¿Qué tienes contra Sergio Bueno, Luis? ¿Qué pasa? Efectivamente, entonces, al final de cuentas, esos clubes, también lo hizo el Pachuca después con Pesolano, aunque bueno, no hemos visto todavía un gran resultado ahí, pero sí habla de que algunos clubes ya se dieron cuenta de que lamentablemente la baraja de técnicos mexicanos está muy desgastada, ya sea por los mismos casos, como dice Martín, de Sergio Bueno y demás, que solamente se van reciclando y pasan de un club a otro una y otra vez y ya acaban dirigiendo en su carrera a 12 o 15 equipos, o la baraja de técnicos jóvenes como Palencia, como Rafa Puente, que arrancan su trayectoria preparándose en Europa, hacen el curso aquí, sobre todo muchos aquí en Barcelona, esperan a que les llegue una oportunidad en primera división y en cuanto les llega esa oportunidad, se conforman y se quedan en México haciendo trabajo para televisión seguramente, bueno, no sé, en algunos casos, precisamente el de Rafa Puente, o simplemente esperando a que llegue la llamada del siguiente club en lugar de tratar de a lo mejor venir a España a picar Palencia piedra. está aquí, Palencia está aquí. No sé exactamente qué es lo que está haciendo. Creo que no está dirigiendo. Pero sí, es verdad que está en España. No sé si se esté preparando más. Pero en efecto, Luis tiene razón. O sea, no, digamos, esos técnicos primerizos, también yo añadiría, no han podido dar el ancho. O sea, ninguno de ellos ha impresionado lo suficiente. Para mí, el que mejor lo ha hecho, y no sé si alguien diferirá de esto, pero es interesante, es Roberto Hernández. Y ahora está dirigiendo en Primera A. O sea, y es un técnico más veterano que la camada más reciente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jaime Lozano, un técnico que empezó como auxiliar, sino que le tocó estar con Bucetich en Querétaro, se le dio su oportunidad de dirigir al Querétaro, también es un técnico joven que se ha preparado mucho,
pero que, bueno, ahora está en selecciones menores y quizá ahí logre despuntar. Pero temo que en cuanto se le acabe el proceso olímpico, va a acabar dirigiendo, pues no sé, a Pumas probablemente, le puede llegar un día la oportunidad, y no va a salir de ese círculo de que están simplemente entrando y saliendo de la Liga Mexicana, de primera a primera A, sin apostar por hacer lo que hizo Aguirre, ¿no? Que se fue a España y acabó convirtiéndose en un técnico de una categoría diferente, más allá de que no nos haya ido bien con él en los mundiales últimos partidos. Y por eso algunos técnicos, algunos clubes mexicanos deciden, no saben qué, me tengo que arriesgar a buscar un entrenador de fuera que tenga una experiencia distinta, que se haya preparado mejor quizá, que no esté ya envuelto en la misma dinámica de aquí. Y por lo mismo, hemos visto ya casos como el de Morelia o el de Santos que así lo hicieron. Y seguramente algún otro club también está pasando lo mismo. Aunque yo sí creo que esos técnicos mexicanos, antes de pensar en otra cosa, tendrían que triunfar en México. O sea, tienen que ser capaces de llevar más allá a los clubes que dirijan. Yo sé que no les están dando oportunidad en los América, en los Chivas, en Tigres, Cruz Azul. Cruz Azul. O sea, es verdad, eso es cierto. Pero a mí sí me gustaría ver, porque, a ver, en México no es tampoco tan descabellado que un Querétaro llegue a la final. Ya ha pasado, ¿no? Claro, no es lo mismo Bucetich que Jimmy Lozano por el momento, ¿no? Pero sí me gustaría ver a esos técnicos de clubes más chicos no perder 1000 partidos consecutivos como Rafa Puente, que Rafa Puente, la verdad es, yo sé que sabe, es un técnico que sí sabe, conozco a gente que tenía en su staff y que me dice que es buenísimo, Jimmy Lozano, el propio Diego Mejía, que ya lo tuvimos aquí en el podcast, nos ha dicho muchas veces como aquí en Barcelona porque están estudiando en el mismo lugar donde estudió Jimmy, como en Barcelona lo tienen una altísima estima porque era un tipo súper trabajador, que se la pasaba todo el tiempo estudiando y preparándose, etcétera. Pero si esos técnicos no dan los resultados, pues uno no se puede poner de abogado de ellos porque no lo han hecho, ¿no? Sí, que a fin de cuentas lo que sí se pueden hacer es, pues eso, picar piedra. Así como hay en los últimos años una gran cantidad de jugadores mexicanos que se quedan sin trabajo en primera y se han venido a jugar aquí en segunda B, en tercera, y que de hecho nos lo comentaba hace unos días Jazz Corona cuando estuvo con nosotros, de que es un nivel que aunque pueda parecer pues muy poca cosa jugar en segunda B, es un buen nivel de fútbol, ¿no? Y para los técnicos también puede ser una muy buena oportunidad intentar picar piedra en una liga así. Está el caso presente del Salamanca, que intentó traerse a José Luis Trejo y no pudo dirigir. Bueno, primero no pudo Chiquimarco porque duró 2 días y lo acabaron corriendo. No, él renunció porque en realidad era una tapadera. No, claro. No, era una tapadera. Para Trejo. Entonces... No, pero Trejo fue después. No, porque Trejo es director deportivo. Ya. El chiste es, en lugar de ver a un Trejo o a un Chiquimarco, habría sido muy interesante ver a un Puente, por ejemplo, en el Salamanca. El problema es que no hubiera podido. Ahí sí hay una cosa, que es que necesitas... absurdamente, porque esto es absurdo en la legislación de aquí de España, para dirigir en segunda B necesitas una licencia UEFA que no necesitas en segunda y primera. Que en segunda y primera, con haber conseguido terminar el curso de director técnico en México y haber dirigido en primera ya es suficiente, pero no en segunda B. Es un poco como lo que sucede, que también eso es rarísimo, que en segunda B en España puedes tener todos los jugadores extranjeros que quieras, claro, pero en segunda no. Sí, pero bueno, entonces en ese caso eso se soluciona consiguiendo la licencia, no es... Sí, tienen que venir aquí y prepararse más, ¿no? Es eso, es no quedarse simplemente en que ya me llegó una oferta de México, me voy a quedar ahí para no... O sea, evidentemente no es sencillo porque hablamos en este caso de técnicos jóvenes, pero bueno, que son hombres de 40 años más o menos, que en su mayoría tienen ya esposa e hijos, entonces no es simplemente decirles, pues vete a Europa a picar piedra por 5 años, cuando tienen también que pensar en una familia que mantener. Pero bueno, en el ámbito deportivo sí sería bueno que más de uno se arriesgara, que apostara por el crecimiento profesional a largo plazo, antes de, como alguna vez dijo Rafa Puente, la zona de confort, que en este caso es simplemente el dirigir en México a un club tras otro. A ver, bueno, vamos con 2 más y terminamos con esta. Esta sáltatela porque ya más o menos hemos hablado de eso, esta no está mal. Ok. Edgar Escalante nos dice, yo creo que con el equipo actual la selección está destinada a volver a fracasar y quedarse en octavos de final en Qatar 2022. Esto viendo los prospectos futuros y que los de ahorita se andan haciendo viejos. A ver, yo creo que es muy pronto para saber, porque pues pueden pasar 1000 cosas. O sea, puede que Raúl Jiménez se vuelva así el delantero crack de Europa. Puede ser que Macías sea otro y entonces juguemos con un 4-4-2 con estos dos rompiéndola por completo. Puede ser que ninguno de los dos llegue, que se lesione uno. Puede ser que el sorteo nos ponga en un grupo con Francia, Holanda,
Francia, Holanda, México y Colombia, que es posible, es poco probable, pero no es imposible. O en el grupo de Qatar. ¿O cómo? O O el que grupo de los Qatar, pongan, o sea, Qatar, México, Eslovenia y Arabia Saudita, ¿no? Y entonces de pronto México se vuelve favorito para quedar en primer lugar de grupo y se nos abre el camino. Es complicado. Ahora, me llama la atención en el tweet que dice la selección está destinada a volver a fracasar. A ver, es que la selección al llegar a octavos de final no está fracasando. Exacto. Justo eso quería también yo comentar. Hay otro tweet que creo que es que lo puso Comedia MX, con quien hemos hablado mucho y al que quizás algún día tendremos en el programa, que dice: yo creo que en México no se dimensiona lo que significa calificar tantas veces a los octavos de final en un mundial, y nosotros estamos de acuerdo. O sea, calificar así solamente nosotros y Brasil. Sí. Es todo. O sea, era Brasil, México y Alemania, y ya Alemania se quedó fuera de esa lista. Sí. Entonces, me parece que no sería un fracaso. Me parece que el fútbol mexicano está entre el lugar 9 y 16 del fútbol mundial. Lo ha estado durante los últimos 25 años y la verdad es que en pocas cosas podemos presumir lo mismo, pero sí, ciertamente pues queremos llegar al quinto partido y queremos que se gane los octavos de final, y no es imposible, ¿no? Porque otras selecciones lo han demostrado. Tenemos que tener un poco de suerte y un poco más de acierto en instancias definitivas. Sí, es eso. O sea, a fin de cuentas, se habla de fracaso cuando el objetivo, que está sobre todo marcado desde la prensa y la afición, está basado en una premisa falsa que es: ¿tenemos equipo para llegar a cuartos? No tenemos. No somos uno de los 8 mejores equipos del mundo, ni de broma. Nunca lo hemos sido. No lo hemos sido nunca. Llegamos 2 veces, ambas en México. Una de ellas cuando apenas eran 16 equipos, entonces muchos equipos de muy buen nivel se quedaban fuera en la fase eliminatoria. La segunda sí, un poco más meritoria, por ser ya con 24 selecciones, jugando bien, llegando a cuartos y no perdiendo un solo partido. Pero la verdad es que si uno se fija en el plantel que tiene México y el que tienen muchas otras selecciones, la verdad es que México, ya el solo hecho de llegar a octavos es un éxito. Nos parece poco porque siempre llegamos, pero es eso, es la constancia que tiene la selección mexicana. No lo tiene nadie más que Brasil. Y sí, lamentablemente no se ha logrado dar ese salto al quinto partido. Yo creo que también en parte porque ya se generó esta psicosis que termina afectando a los jugadores y técnicos, de que si no se llega es un fracaso absoluto. Y ¿cómo se llama? Y eso hace que cada mundial que pasamos termina siendo una nueva decepción. Pero la verdad es que ya el hecho de llegar al cuarto es muy meritorio y es acorde a lo que tenemos. O sea, hay que considerar que muchas selecciones, tanto el nivel de México como mejores, sí fracasan en muchos mundiales. O sea, la sola Alemania es una selección que sí fracasó en el último mundial porque ni siquiera llegó a la fase de grupos, siendo un equipo que estaba para pelear mucho más, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo de todos es Italia. Claro. Sea, Italia perdió 2 veces en primera ronda y después no fue. Sí. O sea, es una selección que ahí sí hablamos de fracasos. Por supuesto, ya quisiéramos que en el panorama que tenemos de los últimos 30 años, pues sí, haber perdido un mundial y haber quedado fuera en grupos en varios, pero ganando uno, sin duda. Es algo que todos cambiaríamos 7 octavos de final por una Copa del Mundo, pero bueno, pero no por haberla ganado. Lo que yo no cambiaría es lo que es México por Turquía, o México por Bulgaria, o México por Suecia mismo, que son equipos que Turquía llegó a semifinales en 2002 y no volvió al Mundial. Sí, y no existe, ya es una selección mediocre del número 40 del mundo quizá. Y todavía Turquía es mejor que Bulgaria. O sea, sí. Bulgaria es un desastre. Bulgaria no llega ni siquiera a las Euros. Entonces, y ellos nos eliminaron en 94 y llegaron también a semifinales. Entonces, hay que apreciar lo que tenemos finalmente, sabiendo también y siendo totalmente claros que si hemos tenido posibilidades de llegar a cuartos de final, debimos haberlas aprovechado en su momento, en varias ocasiones, las que ya hemos hablado, y no es imposible que vuelva a suceder, pero tampoco nos debería sorprender. O sea, digamos que las posibilidades de llegar al quinto partido en este momento yo las pongo al mismo nivel que las de quedar fuera en primera ronda, porque son cosas que pasan. Sí, y hablando de apreciar lo que tenemos, yo diría que apreciemos que nos llegaron bastantes tweets de los aficionados y de nuestros seguidores. Entonces, como ya vamos en 40 y pico minutos de programa,
guardemos los que nos llegaron y los que lleguen en las próximas horas para hacer una segunda parte el lunes, y por hoy cortemos. Yo creo que ya hemos hablado de muchos temas muy interesantes y nos va a hacer falta también un poco de temas para el lunes porque no habrá nada de actividad el fin de semana. Entonces, pues, cortemos por hoy, ¿no? Hagámoslo. Pues muchas gracias a todos. Como siempre, síganos en @desdelbarpod, Martín Delp en mi caso en Twitter. Y Luis RHA en el mío. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en este podcast, y también tenemos también el de coronavirus que seguramente grabaremos hoy. Si es que no nos emborrachamos y hacemos fiesta brutal hoy viernes en la noche. No, en fin, vamos a estar jugando PlayStation. Entonces, nos vemos también en Diario de Cuarentena, que es el que tenemos de coronavirus. Y bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos. Gracias. Chao.